Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Soto y estás en el canal de Reflexiones Jurídicas, un canal dedicado a la difusión del mundo del derecho. En esta ocasión tenemos como invitada a la magistrada Julia García, que es magistrada en retiro y que actualmente está postulándose para dirigir la JUFED. Julia, muchas gracias por la invitación, por estar con nosotros. Un placer, Carlos. Te agradezco a ti el espacio y la posibilidad de charlar acerca de estos que son temas que tanto nos interesan. Estoy a tus órdenes. Gracias. Julia, para los que no conocen qué es la JUFED, ¿cómo se los podrías explicar a toda nuestra audiencia? Gracias. La JUFED es la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Es un esfuerzo colectivo, es una asociación que suma la mayoría de los jueces y juezas federales en este país. Seguramente saben, a raíz de la reciente reforma judicial en este tema de quienes accedimos al cargo desde la meritocracia, desde los concursos y desde las evaluaciones, bueno, pues se han fragmentado estos esfuerzos porque ahora tenemos gente que ha llegado electa a raíz de esta reforma. Entonces, acá lo importante es que esta asociación sigue aglutinando a la mayor cantidad de jueces y juezas federales de carrera judicial, cuya finalidad es, desde luego, tomar fuerza desde el grupo para seguir poniendo sobre la mesa los temas que tanto nos interesan, que tanto nos atañen. Y algo que querría mencionar es que no solo es un tema de defensa de los intereses como gremio o como colectivo, sino que además, desde luego, tenemos clara cuál ha sido la trascendente labor que implica la administración de justicia en este país y cómo esto de alguna manera se vincula o termina siendo, eh, eh, digamos, relacionado con los temas de derechos humanos, el respeto a estos derechos fundamentales de las personas, una judicatura sólida, independiente, profesional, capacitada, libre de presiones externas. Entonces, mientras, por un lado, JUFED es esta organización que sirve para conjuntar a las personas juzgadoras federales en sus intereses como personas juzgadoras, a la par también tiene ese compromiso de llevar, digamos, a las personas en este país una justicia con esa calidad, con esos requisitos, con esas exigencias, desde luego, desde la postura ética de quienes hemos formado parte de la Judicatura Federal. Y aparte, también para las personas que nos están viendo, habría que hacer la precisión de que las personas juzgadoras federales tienen la última palabra en cuestiones de protección de derechos humanos, ¿no? En eso radica tanto la importancia de la justicia federal, ya sea por vía de juicios de amparo indirecto a juicios de amparo directo y, pues, evidentemente la importante y trascendente labor de la Suprema Corte de Justicia, que como órgano cúspide es la que va a delimitar, pues, prácticamente los derechos humanos de todas las personas. Y eso es lo que hacen los jueces, las personas juzgadoras que están ahorita, tanto electos como de carrera judicial. Por eso es la importancia, en este caso, de la justicia federal, ¿no? Y ¿qué fue, Julia, lo que te animó para postularte para presidir la JUFED? Vivimos tiempos de cambio, ¿no? Y todas y todos sabemos en lo que hemos estado atestiguando en los últimos años, particularmente en el año pasado, en donde hay quien dice que ya tenemos que resignarnos a todos los cambios y a todas las transformaciones. Esta reforma judicial nos parece que ha roto o ha erosionado uno de los pilares fundamentales de nuestra convivencia cotidiana, que es por un lado la división, la separación de poderes, esa posibilidad de contar con pesos y contrapesos para hacer frente a ese poder público, a ese poder político que se antoja en ocasiones ya ilimitado y súper concentrado. Entonces, en este escenario donde la judicatura ha recibido un duro golpe, creemos que lo que nos corresponde con toda responsabilidad es seguir asumiendo pues las implicaciones del compromiso que hicimos algún día de cuando protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución que nos rige. Eso supone, por supuesto, que debemos estar al pendiente de seguir denunciando todas estas anomalías, todos estos atropellos, todas estas irregularidades,
Me refiero desde luego al ámbito interno a quienes estamos o realizábamos esta labor jurisdiccional, pero, y lo has mencionado, esto desde luego no solo se gira en torno a nosotras y nosotros. En realidad, el espectro de los derechos humanos, su protección y su salvaguarda es mucho más amplio y tiene que ser entendido como un pilar fundamental de nuestra vida en común y de nuestra vida cotidiana. Precisamente a partir de estos retos y de estos desafíos, creemos que JUFED puede seguir siendo una gran interlocutora para poner estos temas sobre la mesa, para seguir reflexionando, seguir proponiendo de manera, desde luego, positiva, propositiva. Pero algo que hemos dicho es sin sumisión, sin olvidar de los compromisos que adquirimos, sin olvidar los valores en los que nos formamos, sin olvidar ese compromiso ético que hicimos. Entonces, si lo perciben, pues en realidad es un enorme desafío el, por un lado, adaptarnos a estas condiciones nuevas, pero adaptarnos no va a significar que nos sometamos sin ninguna crítica y sin ninguna voz que se levante en relación con pues, las nuevas condiciones que prevalecen en la justicia. A partir de todo este escenario, junto con la planilla de la que formo parte, pues quisimos y queremos participar activamente en esta defensa de esos valores que nos parecen irrenunciables y aparte, bueno, pues desde luego seguir incidiendo de manera positiva, no solo para quienes permanecen en activo, sino para quienes hemos optado por el retiro o no hubo condiciones para que continuaran en el cargo, porque a final de cuentas nuestro compromiso siempre ha sido con el pueblo de México. Siempre ha sido con esa salvaguarda puntual, profesional, capacitada por la defensa de los derechos de las personas. Y eso que mencionas me parece sumamente importante. Durante muchos años estuvimos viviendo ataques de desprestigio continuos al Poder Judicial que venían pues, precisamente de las mañaneras, ¿no? Desde el sexenio anterior ya se fueron debilitando a lo mejor en este sexenio, pero porque pues, ya tenían el poder de haber reformado al Poder Judicial. ¿Cuáles son las propuestas concretas que está planteando tu plantilla y sobre todo cómo se llama la plantilla que tú estás liderando y cuáles son sus propuestas principales, Julia? A propósito de ello, la planilla se llama Resiliencia sin sumisión, justamente porque lo que queremos es estar conscientes. Hay mucha gente que nos dice, ya supérenlo, ya esto ya pasó, ya no lo van a poder echar atrás. Y pudiera ser parcialmente cierto, estamos conscientes de que ha sido un cambio abrumador y que ha sido un cambio que muy difícilmente se va a revertir en unos pocos meses o tal vez en unos pocos años, que tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, que la justicia tiene que salir adelante aún en condiciones adversas, pero precisamente la resiliencia no implica sometimiento y no implica renuncia a esos valores que creemos. Por eso es que desde la resiliencia, por supuesto, desde este fortalecimiento, desde este aprendizaje que nos debe dejar todo este proceso, bueno, pues lo que proponemos es encararlo con valentía, encararlo con, pues con esos principios con los que nos formamos. Ese es el nombre de la planilla. Y tenemos desde luego varios ejes que conforman nuestro plan de trabajo. Me gustaría compartirte brevemente algunos, si alguien los quiere conocer a mayor detalle, pues están nuestras redes sociales y cotidianamente hemos estado lanzando mensajes a propósito de ello para que la gente ubique cuál sería nuestro plan de acción a propósito de ello. Este plan de trabajo, desde luego, incluye, y es un pendiente que hoy mismo sigue estando latente, el que se nos pague como personas que hemos sido cesadas de manera injustificada, sin diagnóstico, sin evaluación, sin haber dado pauta para ello, sin habernos seguido un procedimiento disciplinario, sin contar con elementos fehacientes de que estábamos haciendo mal lo que nos correspondía y de manera totalmente unilateral. Entonces, bueno, pues uno de los grandes ejes, desde luego, es lograr el pago íntegro a que algo del artículo 10º transitorio de la reforma judicial. Hay que explicarle a la gente que esto no es una búsqueda de privilegios injustificados, Carlos.
La gente debe saber que todo mundo en este país, toda persona trabajadora que es separada injustificadamente del cargo sin haber dado pauta para ello, etcétera, pues tiene derecho a estas indemnizaciones o a estos pagos extraordinarios. No lo decimos nosotras ni nosotros, lo dice, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo. Y eso lo retomó en su momento el oficialismo cuando, con sus mayorías, que tienen una sobrerepresentación, bueno, pues avalaron la reforma constitucional. Entonces, hay un mandato claro del artículo 10º transitorio para que no sean pagados esos recursos. A la fecha, pese a que hemos venido haciendo gestiones, no hemos logrado un pago integral que respete nuestra dignidad como personas trabajadoras. Por eso insisto en que no es la búsqueda de un privilegio injustificado o indebido. Ese es un punto importantísimo. Otro que me parece que es toral es el que se relaciona con nuestra defensa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sepan que mal o bien en este país, y lo venimos denunciando en su momento dimos cuenta en la sociedad en un ejercicio de transparencia, que respetuosas y respetuosos de nuestro orden jurídico nacional, acudimos a las vías que nos da el ordenamiento para lograr la solución de este conflicto. Tuvimos suspensiones que no fueron respetadas y que implicaron la comisión de diversos delitos. Tenemos sentencias de amparo que nos han protegido en relación con esta reforma y si bien no se han culminado estos temas jurídicos, pues lo cierto es que por el momento, hasta donde hemos llegado, hemos obtenido, digamos, una solución satisfactoria desde lo jurídico. No desconocemos que esto también tiene un fuerte componente político. Pero, entonces, en el marco nacional hemos llevado a cabo diversas acciones legales y, desde luego, estas acciones legales tienen que seguir en el ámbito internacional. En su oportunidad, el año pasado acudimos a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con miras a que en su oportunidad este caso sea conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se verifique o se revise cómo es que ha estado actuando el Estado mexicano y en su caso, bueno, pues se nos reparen todos los derechos que se nos han violado. Insisto, tanto en lo individual como personas juzgadoras que teníamos derecho, por ejemplo, a una inamovilidad judicial como una garantía inherente a nuestra función de no recibir presiones externas, de estar en los lugares por el mérito, por la capacidad, por el profesionalismo, para la evaluación de nuestros resultados, etcétera. Y por otro lado, también insistimos desde la defensa de los derechos humanos. La gente tiene derecho, y así lo indica claramente el artículo 17 constitucional, a acceder a una jurisdicción del Estado pronta, completa, imparcial, capacitada, profesional, ética, con todos estos requisitos, y por ello es que pues también tiene ese, digamos, esa faceta relacionada con el respeto de los derechos humanos. Entonces, otro punto que también nos parece de suma relevancia es el relacionado con las personas que estamos en retiro y las personas que siguen en activo. Si bien parecería que ya tenemos intereses distintos y que ya pertenecemos a grupos diversos, la realidad es que tenemos intereses comunes clarísimos. Por ejemplo, seguir con esta defensa nacional e internacional, pero para quienes ya están en activo, por ejemplo, hay que seguir pidiendo piso parejo y condiciones dignas y adecuadas, alejadas de toda discrecionalidad por parte de, por ejemplo, en tribunal de disciplina o del órgano de administración. Queremos reglas parejas, ¿no? Queremos que nos traten igual, que nos digan con qué parámetros van a estarnos evaluando. Por ejemplo, nada más por poner verbigracia a este caso, se acaba de separar a un juez de manera precautoria, se le suspendió y acá lo relevante es, bueno, saber
por qué se le está suspendiendo, ¿no? Cuando hay voces que claman que es un juez intachable, que cumple con sus labores de manera cotidiana sin problema y que pudieran ser los criterios jurídicos que está sustentando los que estén dando pauta a esta suspensión. Y entonces, a la par vemos, por ejemplo, en redes sociales, pues todas las pifias, los errores, la improvisación de las nuevas personas juzgadoras y de ahí que decimos, bueno, con qué raseros, con qué parámetros van a estar evaluando en uno u otro caso, porque entonces la duda genuina es si a las personas del bienestar juzgadoras del bienestar, las van a dejar hacer lo que se les antoje, perdón por la expresión, pero si va a haber los mismos parámetros de exigencia en relación con unos y con otros, los temas estadísticos. Hay que platicarle a la gente, Carlos, que cuando estábamos en activo, cada año el entonces Consejo de la Judicatura Federal nos hacía visitas donde evaluaba y revisaba nuestra productividad, cuántos asuntos teníamos pendientes, en cuánto tiempo los sacábamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ahora, ¿con qué parámetros se va a evaluar eso? Porque lo que hemos visto, incluso desde la Suprema Corte, es que la productividad, lejos de aumentar, pues ha disminuido notablemente. Y si lo que se quería era mejorar la administración de justicia, pues claramente hay que dar una vuelta de tuerca porque esto no se está logrando en lo absoluto, ¿no? Entonces, bueno, todos estos escenarios nos llevan a pedir condiciones dignas, no discrecionales para las y los compañeros en activo y desde luego, bueno, con el acompañamiento que corresponde para quienes ya estamos en retiro, porque hay que hacer trámites del ISSSTE, hay que hacer trámites de pensiones complementarias, hay que hacer trámites de todo el tema, por ejemplo, del seguro de algunas prestaciones que teníamos, bueno, pues va a ver la posibilidad de que se les dé continuidad o no, en qué condiciones, etcétera. Entonces, si se fijan, acá no es que estemos totalmente desvinculados ambos grupos, seguimos teniendo una agenda en común muy fortalecida que además tenemos que seguir impulsando todas y todos, quienes están en activo y quienes estamos en retiro. Y aparte, como dices ahorita, todas las personas que estamos en retiro, pues realmente tenemos pocos meses de que estábamos sentados en nuestros tribunales dictando sentencias día con día, y como tú dices, sujetos a un régimen disciplinario que ya existía y que sistemáticamente, año con año, venían las visitas de inspección, los informes circunstanciados cada 6 meses, donde iban viendo cómo iba el progreso del tribunal. Es decir, la justicia federal estaba trabajando, tenía sus asegúnes, tenía sus problemas. Eso va a ser en cualquier sistema judicial, inclusive ahorita, con el actual. Y es que el sistema judicial que tenemos ahorita es exactamente el mismo que teníamos cuando estábamos nosotros en activo. Simplemente lo único que hicieron fue retirar, en este caso, la mitad de las personas juzgadoras en juzgados y tribunales y a todos en la corte para poner nuevas personas. Pero el sistema jurídico es exactamente lo mismo. Y aparte, me parece muy importante esta cuestión que dices de las condiciones inclusive dignas de trabajo. Hace poquito nos enteramos que recortaron el presupuesto del Poder Judicial en muchos miles de millones de pesos. Y eso va a impactar necesariamente en el trabajo de los compañeros que están en activo. Y como dices, que se cubran las prestaciones a las que tenemos derecho, y es un derecho que existía antes con las reglas del Consejo de la Judicatura Federal y que con motivo de la reforma judicial quedó plasmado en el 10º transitorio, ¿no? Es decir, la indemnización por el despido injustificado, que fuimos muchos de nosotros. ¿Tú cómo ves cuál es el papel de las asociaciones judiciales en el contexto en el cual estamos viviendo? Porque cuando estaba, digamos, gestándose la reforma judicial en 2024, pues siempre las asociaciones, la mayoría de las asociaciones, otras no hicieron absolutamente nada, pero la mayoría de las asociaciones se pronunciaron de manera energética en contra de la reforma judicial, inclusive hubo el paro nacional por lo menos en todo el Poder Judicial Federal y también en muchos poderes judiciales locales. Ahora, como dices, la reforma judicial ya se instauró, ya se está implementando. ¿Cuál es el futuro que tú ves para estas asociaciones en general y el futuro de JUVED en particular? Sí, en torno a las asociaciones que han ido surgiendo, bueno, pues no tendría que ser sorpresa para nadie
que quienes, digamos, ya llegaron al cargo con otras exigencias y desde otra visión, bueno, pues busquen aglutinarse y busquen también tener su agenda propia. Acá lo que no hay que olvidar es que, por ejemplo, hay algunas asociaciones de personas juzgadoras en democracia, algo así, y lo que hemos defendido, por lo menos desde esta postura, es, bueno, en realidad de qué valores hablamos, ¿no? Porque cómo puedes construir una justicia en democracia si estás minando por completo la división de poderes, si estás acabando con un régimen de pesos y contrapesos, si estás imponiendo la popularidad por encima del mérito y la improvisación, porque también hay que decirlo, hay una improvisación tremenda ahora mismo en la justicia federal, que tarde o temprano a quien va a perjudicar es a las personas, ¿no? Eso también hay que decirlo con toda puntualidad. Esta improvisación, esta gente, entre comillas, popular que llegó, y digo entre comillas porque todas y todos en este país atestiguamos este tema de los acordeones. Que el oficialismo no lo haya querido ver, de verdad es indignante, pero fue una realidad, ¿no? Hay ejercicios académicos muy serios que dicen que era prácticamente imposible que alguien ganara si no estaba en esos acordeones, que fue una manipulación total de los resultados. Entonces, respaldo democrático no tiene, porque además votó poco menos del 10% de la población, porque de los votos que hubo, mucha gente anuló su voto. Entonces, este respaldo democrático que quieren poner como justificante de su popularidad, en realidad es una absoluta mentira. Entonces, al margen de esta eventual respaldo democrático, lo cierto es que habría que entonces ponderar qué valores nos aglutinan y a partir de qué valores seguimos juntas y juntos en, en las asociaciones. Habrá intereses mezquinos y acomodaticios donde por un tema de conveniencia personal, bueno, pues la gente esté dispuesta a aplaudirle todo al régimen y bueno, pues no juzgamos, pero sí tenemos una postura crítica en relación con ese tema y habrá quienes con total convicción, con lo que tratamos de que sea una postura de honestidad intelectual y una postura de convicción ética personal, bueno, pues vamos a seguir llamando la atención de la sociedad porque creemos que lo que nos debe interesar, lo que debemos buscar, pues es una justicia en las mejores condiciones posibles. A partir de ello, bueno, pues ¿cuál es el futuro de las asociaciones? Pues dependerá de si esas asociaciones se quieren convertir en aplaudidores del régimen para no cuestionar y para no incomodar, o si van a ser asociaciones críticas, asociaciones con un criterio propio, con una agenda de defensa, insisto, de lo que nos corresponde como personas juzgadoras, pero que va más allá. Aquí el interés no es meramente personal, es un interés que tiene que ver con la profunda vocación social de nuestras funciones, de cómo las sentencias, las y los jueces pueden transformar realidades a partir de esos valores que compartimos. Entonces, el futuro se irá dando precisamente en la medida en que cada asociación tenga claras cuáles son sus posturas, cuáles son sus reclamos legítimos y a partir de ello, bueno, pues se irán legitimando frente a la sociedad o no y ya la sociedad, que esperemos cuente con una conciencia crítica en relación con estos temas también, pues que se haga una opinión en relación con estos temas. Y aparte, yo creo que algo que se pasó por alto cuando se hizo esta reforma judicial fue aquella que inclusive está previsto en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que dice más o menos que la independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadores, sino una garantía de los ciudadanos. Es decir, para tener un juez independiente, un juez imparcial, un juez objetivo y en el caso del Poder Judicial, un juez que defienda a las personas en contra de los actos autoritarios y arbitrarios del poder. Pues al parecer se está diluyendo tremendamente con este sistema de elección que se ha impuesto. Y en eso vendría la siguiente pregunta, Julia. Ujú. ¿Cómo podría contribuir la JUFED para fortalecer la independencia judicial?
Sí, desde luego, creo que es un tema de solidez, ¿no? El que, una judicatura consistente, una judicatura con, digamos, que refuerce esos lazos de unión y esos compromisos que hemos asumido con la administración de justicia. Bueno, pues, por un lado, que al interior se reagrupe, digamos, se consolide como la organización más fuerte que hay de personas juzgadoras en este país, ¿no? Por lo menos al día de hoy tenemos más de 1,400 personas que integran JUFET. Estos números pueden variar un poco porque pues también sabemos que hay quien salió en retiro y que no le interesa seguir con estos temas de la agrupación gremial. Pero lo que sí es cierto es que mal o bien seguimos teniendo una fortaleza importantísima, no solo en cuanto al número, sino en cuanto a los brillantes perfiles que tiene la Judicatura Federal. Son personas sumamente capacitadas que nos enseñaron por generaciones, Carlos, y seguramente tú y yo coincidimos porque más o menos somos de generaciones parecidas, pero hubo maestros y maestras titulares que de verdad, no solo con su vida diaria, no solo con la forma en cómo se comportaban cotidianamente, sino desde lo jurídico, mucho nos enseñaron y mucho fueron formadoras y formadores de generaciones enteras de quienes llegamos al cargo de toma de decisiones. Entonces, a partir de eso, hay que reconocer todos estos puntos que no son, me parece, puntos muy favorables y que son puntos que nos fortalecen. Desde esa fortaleza interior, entonces tenemos que seguir y con esta interlocución respetuosa pero firme, porque aquí, ojo, lo que no hay que confundir es, desde luego no estamos cerrándonos al diálogo, desde luego no estamos oponiéndonos a todo por el hecho de oponerlos. Habrá una postura respetuosa pero firme en relación con lo que creemos que es lo adecuado. Porque además no solo lo creemos nosotras y nosotros, si alguien ha tenido la curiosidad, por ejemplo, de ver lo que han dicho las personas que se dedican a estos temas desde la academia, los grandes filósofos del derecho, bueno, pues han tenido posturas similares a las nuestras, ¿no? Esto es un atentado contra la democracia. Esto erosiona por completo nuestra vida en común. Esto nos deja indefensas a las personas. Esto hace que se sobreconcentre el poder que ya tiene el grupo oficialista en turno. Esto de ninguna manera va a significar un beneficio para las personas, porque si las personas juzgadoras del bienestar, como les conocemos, para estar ahí, decíamos hace un rato, a raíz del acordeón o gracias al acordeón están ahí, pues es porque muy razonablemente tuvieron que haber hecho acuerdos para estar en esos lugares. Y esos acuerdos, pues lo lógico sería que estuvieran en coordinación o en cierta, digamos, en cierta armonía con los intereses del oficialismo. ¿Quién va a defender a la gente desde lo imparcial y desde la autonomía y desde la independencia? Sí, van a tener esas presiones clarísimas. Yo voy a tener que responder a los intereses que me pusieron en el cargo. Y eso sería hasta natural. A mí sí me gustaría cuestionarle a una persona de estas que ahora dice que hay que dejar atrás la confrontación y que ya casi casi borrón y cuenta nueva. Bueno, pues con qué reglas, con qué valores, cómo es que estarían proponiendo que algo así ocurriera. Entonces, en este escenario y en este contexto, me parece que Juvet sí puede seguir siendo una una asociación interlocutora legitimada por el número de personas juzgadoras que la integran, pero además con una agenda que nunca ha abdicado y de la que nunca ha renunciado. La agenda de Juvet siempre ha sido defensa de la independencia, defensa de los derechos humanos, esta posibilidad de fortalecernos al interior, de pedir condiciones dignas y no discrecionales a quienes siguen en funciones. Entonces es una agenda que no va a, digamos, a diluirse en los próximos 2 años. Antes bien, es una agenda que tenemos que reforzar, son puntos sobre los que tenemos que seguir trabajando cotidianamente para que se siga hablando de ellos. Lo que no podemos es ser vencidas y vencidos por la apatía, por la indiferencia, por el desinterés,
porque precisamente de esas, digamos, de esas herramientas se vale quien sigue concentrando el poder a toda costa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir siendo voces críticas, pidiendo un diálogo sí respetuoso, sí incluyente, pero también firme y sin sometimiento. Me parece que en ese panorama es que Jofet tiene una agenda propia totalmente revitalizada y totalmente actual y que sirve para llamarnos a la acción y llamarnos precisamente a cerrar filas en torno a esta justicia independiente en la que creemos. Me parece muy importante esta cuestión que hablas del diálogo, porque como toda asociación y sobre todo que está en defensa de los derechos de sus agremiados, pues a fin de cuentas tiene que ser un interlocutor con el órgano de gobierno del Poder Judicial, con el órgano de administración judicial, con el Tribunal de Disciplina en su caso, y son cuestiones que se habían trabajado desde Jufed durante muchísimos años. Y Ujú, me parece que todos los que hemos estado en la función judicial y sobre todo en órganos colegiados, hemos aprendido siempre el respeto al diálogo con nuestros compañeros, a respetar las ideas. Muchas veces nos ha tocado de que a lo mejor uno llegaba convencido a la sesión de un punto de vista, oye los argumentos del compañero y dice, bueno, puede ser que tenga razón y puede uno matizar el proyecto, darles una nueva salida, ¿no? Pero esto se va aprendiendo con el día a día de la función judicial y me parece que va a ser una gran fortaleza para Jufet, sobre todo en los tiempos que se vienen. ujú, Y otra cuestión que también me parece sumamente importante. Yo recuerdo antes de que empezara toda esta cuestión de la reforma judicial, a las pocos jueces o magistrados que estábamos en redes en aquellos momentos, ahorita ujú, como que ya es más natural que estemos más activos o que estén más activos, se decía, no, lo que pasa es de que tú te estás metiendo en política y cuestiones así, pero simplemente es que debe de quedar claro que las asociaciones de jueces, de juezas, siempre deben de alzar la voz, uno, en contra de normas jurídicas que atenten contra el sistema judicial. Habrá normas que para bien, o sea, reformas que sean para bien y entonces habrá que aplaudirlas, habrá que seguirlas y habrá que darles difusión. Pero otras normas, inclusive que atentan contra la independencia judicial y todos los valores que dices, y con razón, que nosotros aprendimos durante años y años de experiencia, pues entonces, como personas juzgadoras y como asociación, es que se debe de hacer valer esta cuestión. Y no ujú, solamente tratándose de cuestiones de índole judicial, sino todas aquellas que atañen a la democracia, ¿no? Porque a fin de cuentas, las juezas y los jueces no pierden el carácter de ciudadanos, sino ujú. que deben de seguir en ese sentido pugnando por vivir en un régimen más democrático, que en nuestro caso sería retomar el camino de la democracia que vamos dejando poco a poco, ¿no? Una cuestión lejos, digamos, independientemente de lo que de Jufed, ¿tú cuáles ves que sean los retos futuros del Poder Judicial Federal? Bueno, pues desde luego, a mí me parece que de los grandes retos es que la Judicatura Federal, a como está hoy, tendría que entender que la improvisación y la popularidad no puede sustituir el mérito. Y entonces, si ya tienen personas juzgadoras que han llegado por estas vías, lo mínimo que pueden hacer es estarlas evaluando de manera constante. Yo he sabido, Carlos, y me parece que todo el mundo es algo conocido, que muchas de estas personas llegaron con una soberbia tal por ese supuesto respaldo democrático que asumen que no necesitan capacitarse y no necesitan ponerse a estudiar. Yo te cuento, por ejemplo, que tengo una amiga que comentaba que tiene una persona de estas electas en su tribunal y que de repente llegó un día lunes y dijo, ay, es que tuve que trabajar el fin de semana. Así, pues bienvenidas y bienvenidos, acaban de descubrir lo que es esto, porque quien les dijo que esto era cómodo, que no requería mayor esfuerzo, que no requería mayor compromiso, que era llegar y levantar la mano y no hacer prácticamente nada, pues claramente les mintió y les engañó. La carrera, el tema de la función jurisdiccional es un tema que requiere
mucho estudio, que requiere mucho tiempo, que requiere mucha disposición, que requiere precisamente desarrollar todas estas habilidades a lo largo de los años. Entonces, quienes van llegando, pues tienen un deber, incluso moral, de ponerse a estudiar. No podemos seguir viendo todos estos errores donde el abogado te tiene que decir qué tienes que hacer y qué sigue a continuación en tu audiencia, porque tú no tienes ni idea, ¿no? O estudiar cosas tan elementales como los principios que rigen el juicio de amparo, las caras probatorias, la obligatoriedad de la jurisprudencia. O sea, son cosas que de verdad tendrían que ser como de lo más elemental. Y entonces el gran reto es, van a tener que poner a su gente a estudiar y van a tener que evaluarla de manera consistente y permanente y periódica, porque no puede ser que toleren lo que estamos viendo. No puede ser que la judicatura en esta que le han llamado curva de aprendizaje, ¿no? Permita que, y perdón por la expresión, ya sé que es muy coloquial, pero que se lleven de entre las patas los derechos de las personas, la posibilidad de tener acceso a una libertad, de tener acceso o derecho a una pensión, etcétera, a ver a mis hijos e hijas, un tema de libertad personal. Estos son los temas que diariamente transitan en la Judicatura Federal. Entonces, no puede ser que siga siendo la improvisación y, entre comillas, la popularidad la que tenga o mantenga a estos perfiles en sus funciones. Entonces, yo sí creo que si la Judicatura quiere ahorita ya a cómo están las cosas, quiere mejorar un poco este tema, tiene necesariamente que capacitar, que evaluar y hacerlo de manera constante y periódica. No es si quieren, no es si les parece bien, es una obligación que adquirieron desde el momento en que se postularon y asumieron que tenían la capacidad y las habilidades para desarrollar el cargo, ¿no? O sea, yo sí quiero ver cómo les van a capacitar y yo sí pediría resultados a propósito de ello porque mal o bien, insisto, no están decidiendo cualquier cosa. Entonces, me parece que ese puede ser un tema de suma relevancia para la judicatura ahora mismo, porque recordemos que en 2027 mucha gente que actualmente está en funciones va a dejar la función y entonces quienes están sacando ahorita adelante la justicia federal son las gentes de carrera judicial, las gentes de carrera judicial que en su momento decidirán si contienden en la próxima elección o si declinan a participar. Y pensemos en un escenario donde la mayoría de esas personas decline a participar, ¿quién va a sostener en lo elemental la justicia federal? Es un escenario preocupantísimo. Tanto es así que lo hemos estado viendo. Ha habido empresas a nivel internacional, ha habido señalamientos de órganos especializados en estos temas que han externado su preocupación con qué justicia vamos a trabajar en este país, con qué seguridad van a estar los capitales, con qué seguridad estarán las personas trabajadoras, con qué seguridad vamos a, no, precisamente reforzar inversiones si no tenemos condiciones mínimas que garanticen una justicia de calidad. Entonces, creo que ese va a ser el gran reto de la judicatura. Porque además, otra cosa, difícilmente se pone sobre la mesa, pero hay que tener en mente, mucha gente de la que formaba parte de lo que conocíamos como la carrera judicial, pues se formaba con la aspiración legítima de llegar a ser algún día persona juzgadora. Las y los actuarios, las y los secretarios, bueno, pues tenían ese empuje y esa garra de decir, voy a estudiar todo lo que pueda, porque yo sé que si hago lo necesario, algún día voy a ser evaluada o evaluado y voy a poder ser persona juzgadora. Ahora les han quitado ese incentivo a quienes forman parte de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque aun cuando sean las personas más estudiosas, más valiosas, más comprometidas, más, ¿no? Que dediquen su mayor tiempo, etcétera, pues ya no les garantiza nada. Si no tienen algún contacto con el régimen, si nadie les pone en los acordeones, etcétera, pues va a ser muy difícil que lleguen a ocupar un cargo de toma de decisiones, cuando antes era un súper aliciente para la carrera judicial. Entonces, digamos, en contra, el oficialismo también tiene este tema, ¿no?
sí veo un entorno que puede generar que puede ser muy problemático para quienes actualmente dirigen la Judicatura Federal por estas condiciones. Sí, me parece que esta cuestión es muy importante, la capacitación, porque aparte la capacitación la tomas o digamos que la vas adquiriendo inclusive desde que eres oficial, ¿no? Porque siempre estás, y como dices tú, con esta aspiración, en algún momento voy a ser juez, jueza, magistrado, magistrada. Entonces decías, bueno, pues entonces me voy a meter a estudiar una maestría, voy a estudiar un doctorado para seguir capacitando. El Consejo de la Judicatura nos mandaba cursos de manera constante, 2 o 3 veces al año. Inclusive, un año antes o 2 años antes de la reforma judicial, había cursos en materia de capacitación de género que eran obligatorios, ¿no? Que te hacían tu examen y tenías que aprobar de manera, satisfactoria para, digamos, tener una palomita en estas cuestiones y que me parece sumamente importante. Y ahora, los jueces y las jueces electas, pues deben de tener esta humildad, ¿no? De reconocer que no saben lo suficiente para estar en el cargo y pues estudiar a marchas forzadas tanto la cuestión doctrinal como la cuestión práctica, ¿no? Porque esto no se aprende de la noche a la mañana. No sé, muchos de nosotros tenemos más de 20 o 30 años de carrera judicial, que fue lo que nosotros íbamos aprendiendo, y todo este conocimiento, toda esta experiencia se tiró a la basura de literalmente, ¿no? De un día para otro. Ahorita, como dices, están jueces, juezas, magistrados y magistradas que van llevando este sistema de manera, pues para que no se vaya en picada, literalmente, o sea, para que no colapse el sistema y ahí se va llevando. Es sumamente triste esta cuestión de la carrera judicial, porque como dices, es una aspiración legítima que todos tuvimos en algún momento, ¿no? De el aliciente de que yo quiero llegar a ser algún día un jueza, jueza, magistrado, magistrada, y sabías que si estudiabas, que si te ponías a chambear, que si seguías con tus cursos en la escuela judicial o en una universidad, etcétera, etcétera, algún momento llegaría ese día, ¿no? Iba a llegar el concurso de oposición donde por al fin llegaras vencedor. Y ahora eso ya terminó. Y se dijo desde un momento, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues tienes jueces políticos que tienen que hacer política. Hace poquito veía yo las noticias, no veía en redes sociales las fotos de jueces, no sé de qué estado, que estaban asistiendo a una sesión de la Cámara de Diputados local o algo así. Dices, pero ¿cómo por qué están ellos en el ámbito político? Pero a fin de cuentas, eso es lo que han obligado, ¿no? Desaparecen la carrera judicial y los jueces se tienen que volver políticos, tienen que actuar como políticos, estar promocionando en las redes sociales su trabajo y se echan porras y ahí graban videos de miren cómo trabajo y qué bien trabajo, cuestiones que a lo mejor antes nos hubieran parecido, ni siquiera los hubiéramos aprobado, no los hubiéramos criticado y ahora toda esta cuestión se está normalizando. Esperemos que estas cuestiones se vayan atemperando porque en 2027 ahí sí va a ser la fecha caótica donde el resto de jueces de carrera judicial salgan y entonces tengamos a puros jueces y magistrados del bienestar asumiendo el cargo y yo no sé entonces qué va a pasar. Ya un tanto ajeno a estas cuestiones. Tú ahorita estás en situación de retiro, ya estás jubilada. ¿Cómo fue esta transición de estar en la toma de decisiones, estar estudiando 40, 50 asuntos para todos los días de sesión, que como dices tú, te tienes que llevar el trabajo de los jueces y de los magistrados, magistradas, no termina de 9 a 3 de la tarde. Te llevas el expediente a la casa, te llevas los proyectos, estás chambeando sábados y domingos, preparando tu cuenta, revisando la cuenta de tus compañeros. ¿Cómo ha sido esta transición? ¿Cómo la has vivido de estar en activo ahorita a estar en retiro? ¿Y qué aprendizajes has tenido de toda esta experiencia? Bueno, a propósito de esto, desde luego ha sido un parteaguas, ¿no? Quienes con vocación de servicio y con absoluto amor nos dedicamos a esto como parte de nuestro proyecto personal de vida, pues en realidad no lo hacíamos por el aplauso, ni lo hacíamos por salir en redes sociales o que nos dieran un premio por estar haciendo bien nuestro trabajo. Era esa íntima satisfacción de decir estoy haciendo lo correcto, además, pues porque nos gusta y nos generaba condiciones muy, muy óptimas en nuestro proyecto personal de vida.
Desde luego ha sido un proceso de duelo, ¿no? Porque, como tal, pues, de un día para otro, toda esa estabilidad que nos ganamos con los años, porque fueron, precisamente, por ejemplo, en mi caso, en el Poder Judicial de la Federación, 25 años de servicio, más otros 7, de labores jurisdiccionales. Así que, pues, más de la mitad de mi vida me he dedicado a esto. Y lo he hecho con, lo que he tratado de que sea un ejercicio de honestidad intelectual, de estudio constante y de capacitación. Entonces, bueno, el que este escenario de estabilidad cambiara de un día para otro, bueno, pues, por supuesto, requirió hacer ajustes personales y vivir este proceso de duelo, nombrarlo, saber que no fue algo que propiciáramos, bueno, por lo menos, me atrevo a hablar a nombre de la gran mayoría de jueces y juezas que siempre tuvimos la camiseta bien puesta del Poder Judicial de la Federación y de la Justicia Federal. Así que ha sido un proceso personal de duelo con sus altibajos. Hay días que todo está muy bien, hay días que de repente sí, todavía es complicado, esta parte, pero desde luego también desde la resiliencia es ver, qué posibilidades tenemos, porque sí, desde luego ha sido una parte fundamental en nuestras vidas este tema de la función jurisdiccional, pero no solo somos eso, ¿no? Somos madres, somos padres, somos amigos, somos amigas, somos compañeras, podemos volver a estudiar, ¿no? Muchas veces, quienes nos dedicábamos a esto, pues, le regateábamos los tiempos que nos iban sobrando para hacer un poquito de ejercicio, o para ponernos a estudiar algo, o para leer algo ajeno a lo jurídico. Entonces, en mi caso, yo he aprovechado para retomar aquellas cuestiones que solo hacía en vacaciones, por ejemplo, leer una buena novela o ver una serie, porque la vida no daba. Entonces, bueno, ahora que el ritmo de exigencia ha cambiado, pues, dedicarnos a todas estas labores que además enriquecen nuestro espacio personal, ¿no? O sea, sí ha supuesto un duelo con todas las vicisitudes y con todos los, retos que implica, ¿no? Con todo lo doloroso que ha sido, porque en mi caso yo sí lo he vivido como un proceso doloroso, pero también con ese ánimo de, bueno, a pesar de estas circunstancias adversas, hemos de salir adelante, hemos de aprender, ¿no? Que no todo está escrito, que aún en los escenarios de mayor estabilidad siempre puede haber algo que nos recuerde que no tenemos todo bajo control, ¿no? Entonces, este tema de controlar todo también ha ido, disminuyendo un poco y bueno, pues, reencontrándonos con las amigas, con los amigos, llevando a cabo actividades, insisto, que ya son más propias de, bueno, pues, de esta, pues, de este desarrollo personal, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo mucho ejercicio, cosas que antes, hacía media hora cada tercer día y eso cuando me daba tiempo. Y ahora, bueno, pues estoy buscando estas posibilidades, la meditación, las lecturas, ¿no? Las clases de algunas que tenía pendientes. Entonces, bueno, pues así ha sido en mi caso mi proceso. No estoy renunciando a quién soy, somos las decisiones que tomamos, esa también es otra realidad y, bueno, pues, desde luego, a veces, no sé si te pasa, pero te preguntas, lo que sí es que, frente a todo este entorno, convencida de que tomé las decisiones correctas, ¿no? Y que, desde luego, he de asumir las consecuencias de las decisiones que he tomado. Entonces, bueno, con todo esto, sí me veo aprendiendo, em, de esa resiliencia y, pues, saliendo fortalecida, ¿no? Vivíamos, entre comillas, con cierta comodidad y lo que es una realidad es que, pues, todo es impermanente y nada tenemos seguro. Entonces, recordarlo creo que nos puede ser útil para nuestra vida diaria, para nuestras relaciones interpersonales, para conectar con las personas con las que queremos estar y convivir, etcétera. Entonces, en el ámbito personal sí me ha servido mucho para reforzar quién soy y hacia dónde quiero caminar, Carlos. Es reencontrarte con alguien que Claro,
que decías: "Ojalá yo pudiera tener tiempo para esto, ojalá pudiera hacer ejercicio, ojalá pudiera leer una novela y no tener que leer el código y el expediente y toda Exacto. la cuestión". Me platicaba un compañero que le preguntaban sus familiares, igual ya está en situación de retiro, y le decían: Mm, "Bueno, ¿y qué vas a hacer?". Y él ujú, decía: "Espérate, quiero", como decía, "quiero gozar mi duelo". Como decía José ajá, José: "Hoy quiero sí, saborear mi dolor". claro. Entonces, hay que tomarlo con calma. Es una cuestión que sí pega mucho en cuestión de los ánimos, porque, pues, realmente no sabíamos hacer otra cosa, ¿no? Claro, Dedicamos toda nuestra vida a la judicatura federal y terminamos con estas medidas arbitrarias y autoritarias. Julia, ujú. ya nada más para terminar, ¿qué mensaje quisieras darle a los jueces, juezas, magistrados y magistradas de carrera judicial que todavía están en activo? Y en extensión también a las personas que ya están jubiladas. Bueno, gracias. Pues que debemos seguir haciendo de este un proyecto colectivo. En lo individual no vamos a lograr o muy difícilmente podríamos alcanzar respuestas que nos satisfagan en múltiples temas, ¿no? No solo es el tema del pago, es el tema del acompañamiento, es el tema de cómo hemos vivido este duelo colectivo y cómo podemos seguir construyendo lazos y redes de apoyo. Hace rato que te hablaba del proyecto de JUFED y permíteme nada más traerlo a colación ahora. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, ya después tener todo un espacio de redes de apoyo para quienes han salido. Sabemos que hay quien se dedicará al litigio, a la consultoría, habrá quien opte por algún emprendimiento, etcétera. Entonces, bueno, pues acompañarles también en ese proceso para que, sigan sintiéndose parte importantísima de JUFED. Y, a partir de ello, sí creo que seguimos teniendo grandes coincidencias quienes estamos en activo y quienes estamos en retiro. Tenemos el amor, incondicional a lo que hacíamos, ¿no? Este compromiso que asumimos y que reflejamos cada día de nuestras vidas, porque además nosotras y nosotros fuimos todavía formados en esa mentalidad de para hacerlo hay que parecerlo y no solo en el aspecto físico, sino me refiero a la prudencia, a la templanza, a la posibilidad de actuar desde la justa medianía, a no estar, en el ojo del huracán haciendo cosas o diciendo cosas que pudieran generarnos en algún momento algún conflicto de interés, por ejemplo. Y desde esa visión de prudencia y de templanza, de fortaleza, es que podemos seguir construyendo juntas y juntos. Les digo, ya las redes de apoyo para quienes están en retiro, pero particularmente seguir respaldando desde la asociación a quienes están en activo. Hay que pedir condiciones parejas por cosas tan simples como licencias, ¿no? Hay que saber si las licencias las van a otorgar a quien aplaude al régimen, ¿no? Y en qué condiciones, o por qué sí para ti una licencia y por qué para mí no, qué elementos objetivos se están evaluando para que alguien siga teniendo acceso, porque entonces ya no son derechos, sino privilegios y privilegios injustificados. Entonces, lo que creo que no debemos permitir es esos privilegios injustificados para quien aplaude y esos tratamientos más estrictos o más rígidos para quienes no aplauden, por ejemplo. Entonces, bueno, en este escenario creo que sí podemos acompañar activamente a quienes están en activo, insisto, licencias, cargas de trabajo, adscripciones, revisiones, cómo se van a hacer, con qué pautas, qué elementos se van a considerar para las evaluaciones, sobre todo si ahora tenemos ese parámetro de ver cómo están actuando las personas juzgadoras, nuevas, ¿no? O Claro, sea, a mí me vas a evaluar igual que a esta persona que no tiene ni idea de cómo llevar una audiencia, pues dímelo, o dime por qué a ella le vas a permitir todos sus errores y todas sus pifias. Digo, ya sé que es un tema de diseño, de cómo está diseñada la reforma y de cómo, digamos, entre comillas, se cuidaron las espaldas para que esta gente tuviera ese espacio de curva de aprendizaje. Sin embargo, lo cierto es que es inaceptable tomando en cuenta lo que hay detrás, que es el tema de los derechos y libertades de las personas.
Así que, en ese sentido, yo creo que sí podríamos pedir condiciones óptimas y dignas para quien continúe en activo. Gracias, Julia. Me parece muy importante que todas las personas, toda la ciudadanía conozca esto que está pasando ahorita en el país. A lo mejor para muchos solamente pasó de noche la noticia de la reforma judicial, lo llegaron a ver en periódicos, en revistas y dijeron: "A mí esto no me afecta", cuando efectivamente les va a afectar, esto va a impactar no solamente en la vida de todas las personas que están yendo a los tribunales para resolver su juicio de pensiones, su juicio de divorcio, su juicio de contra una pensión del ISSSTE, de una libertad personal que es sumamente importante, pero La pues, patria potestad de sus hijos e hijas, Carlos. El negocio que con tanto esfuerzo hiciste toda tu vida y que llega a Hacienda y te quiere embargar todo lo que tienes y hasta lo que no tienes. El que te expropien esa propiedad para hacer y que no te paguen tus tierras. De verdad, hay tantos temas que pueden llegar. El que te despidan de manera injustificada sin ningún miramiento. En realidad, cualquier persona, nadie en este país estamos exentos o exentas de tener que llegar a un tema de justicia en cualquier escenario que se les ocurra. Entonces, bueno, siempre corren el riesgo de llegar con gente improvisada y sin conocimientos mínimos que se requieran para darle una solución jurídica y respetuosa de sus derechos humanos. Perdón por interrumpir. no, sí, porque, a fin de cuentas, eso no lo ve más que el que está sufriendo, o el que está viviendo un juicio, ¿no? Habrá muchas personas que jamás van a pisar un tribunal y yo no sé, debe ser un porcentaje, el 60, 70% de la población, que nunca se ven la necesidad de llevar un juicio mercantil, penal o de cualquier otra índole. Pero hay algunos sectores de la población que están constantemente en litigio, ¿no? Así como tú dices, las empresas que quieren defenderse en contra de la administración pública porque les quiere cerrar el negocio, en contra del cobro ilegal de impuestos, etcétera, etcétera. Digamos que son asiduos usuarios del sistema de justicia federal y a lo mejor ellos podrían darlo. Y otra cuestión es el foro de los abogados, ¿no? Hemos visto algunas asociaciones que se han pronunciado en contra de la reforma judicial, en contra de cómo se implementó toda esta cuestión de las elecciones, otras asociaciones que normalizaron, que ya, pues, ya vamos, ya estamos aquí, ya vamos a resignarlos, vamos a normalizar este asalto a la democracia. Pero bueno, pues este es un país variado y me parece que debemos de seguir nosotros, ya sea que estemos desde el litigio, que estemos desde la academia, en tu caso, que sigas con este activismo, ¿no? Que ya sea dentro de JUFED o fuera de JUFED, porque a fin de cuentas me parece que el amor al país, el amor a la institución, siempre lo vamos a llevar, ¿no? La institución nos dio bastante, aprendimos muchísimo de la institución, nos dio satisfacciones personales como el saber que estás dictando una sentencia que va a ayudar o va a terminar un problema, por ejemplo, de un conflicto agrario que lleva 40 años y estás dando paz social, ¿no? Junto con tus compañeros magistrados que están resolviendo de manera definitiva. Son esas satisfacciones personales con las que nos vamos a quedar y esperemos que no se vayan a perder. Julia, no sé si quieres agregar algo más. Pues agradecerte el espacio, Carlos. Siempre es grato coincidir quienes tenemos esta visión común de nuestro amor por la judicatura, de nuestro compromiso. Y bueno, pues también aprovechar porque estamos en esta época de elecciones, llamar a las y los compañeros que nos acompañen, que nos vean por acá, pues invitarles a sumarse, vean nuestras propuestas, vean la posibilidad de participar activamente. Ya decía yo, de los grandes pecados de la actualidad son la indiferencia y el desinterés y el no participar activamente cuando podemos hacerlo desde nuestra voz y desde nuestro activismo. Así que invitarles a sumarse, conozcan las propuestas. Somos dos planillas en las que estamos en este proceso democrático. Y sí, mucho creemos que vienen 2 años de momentos que serán complicados para la Judicatura Federal, pero con la convicción con la que salimos desde el primer día a rechazar esta reforma.
Habemos quienes hemos estado activamente participando, llamando la atención, tratando de generar un diálogo con la sociedad, con otras autoridades, buscamos espacios en los foros, que fue una simulación, pero ahí estuvimos. Y desde luego no ignoramos los muchos pendientes y las muchas falencias que tenía la Judicatura Federal. Nunca nadie ha dicho que la justicia tuviera perfectas condiciones ni que no tuviera fallas que mejorar. Las hay y muchísimas, pero siempre lo anunciamos así. Esta no es la forma de mejorar la administración de justicia y lamentablemente ya se está cumpliendo aquello que predijimos en su oportunidad. Esta justicia improvisada, esta justicia que no tiene capacidad, que no tiene profesionalismo, que no tiene esta convicción democrática, pues difícilmente sacará adelante. Tal vez en los números veamos sentencias, pero habrá que cuestionarnos el contenido de esas sentencias, qué valores están reflejando, cómo es que se están decidiendo los conflictos jurídicos en este país. Así que, pues, llamarles a la participación, llamarles a que, pues, se involucren con estos temas. Van a ser temas que de manera directa o incluso indirecta no vamos a poder soltar, así que mejor hagámoslo desde una visión que sí busca diálogo, que sí busca adaptarse a los cambios, pero que lo va a hacer con sus valores intactos, con la dignidad con la que salimos desde las primeras ocasiones y con la que nos mantenemos firmes en la defensa de la independencia judicial como una garantía no solo inherente para las personas juzgadoras, sino para una justicia independiente y parcial para la gente y para el absoluto respeto de los derechos y libertades de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. A ti, en el link de este capítulo voy a dejar las propuestas que está haciendo la planilla de Julia para que todos los que estén interesados puedan verlas en internet. Y yo también llamaría la voz a todos los asociados de JUFED para que participen en esta próxima elección, porque a fin de cuentas solamente mediante la unión de todos y todas podemos llevar a este barco a un buen camino. Muchísimas gracias, Julia, otra vez. Y a todos ustedes, queridos videntes, si les gustó este capítulo, por favor denle like, suscríbanse al canal y les dejo en la pantalla final una entrevista que hice al magistrado español donde habla sobre la situación de la independencia judicial y algunas cuestiones también inherentes al sistema jurídico mexicano. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.